La amiga del señor Johnson encajaba perfectamente en el entretenimiento cuando pasé junto a Evelyn. Ella lo susurró lo suficientemente fuerte como para que pudiéramos escuchar una expresión de suficiencia en su rostro. Esa mueca burlona tan impropia de una novia el día de su boda. El discurso que preparé para la sorpresa de Scott fue en realidad trampa dicha por Evelyn para humillarnos a mi esposo y a mí. Evelyn siempre nos había menospreciado por ser desertores, lanzando insultos en cada oportunidad con su título de Harvard. Muchas veces nos menospreciaba con su frase favorita "Just drop out". Su insistencia en que participáramos en la boda si queríamos asistir probablemente era un plan para hacernos reír a los desertores de su familia dando un discurso en francés imposible. Debí haber pensado que Evelyn probablemente esperaba a un viejo lamentable y destrozado que hablaba francés tratando de presumir: estaremos bien, Don, no te preocupes por nosotros. Solo espéralo con ansias, le aseguramos a Scott, quien parecía ansioso y decidido a controlar la arrogancia de Evelyn. Agarré micrófono con firmeza. Soy Violet, este año cumpliré 70 años, aunque enfrentamos algunas dificultades en nuestra juventud, ahora vivimos una vida normal. Como familia normal, siempre hemos querido a Scott, nuestro hijo mayor, evitándole las luchas que soportamos. Nuestros esfuerzos dieron sus frutos cuando conoció a una mujer y decidió casarse. Lamentablemente, esta boda nos hizo enfrentar dificultades. Vez más la primera vez que conocimos a Evelyn, nuestra futura hija. Político fue cuando nos visitaron para una reunión familiar. Inicialmente Evelyn parecía modesta y gentil, así que estábamos felices de que una persona tan maravillosa se convirtiera en la esposa de Scott. Estábamos pensando en simplemente enviar el documento de matrimonio y saltarnos la ceremonia, que celebremos. Fue correctamente: sí, podemos contribuir financieramente, así que tenga una buena ceremonia. Nuestra conversación sobre la boda fue cordial durante todo el proceso. Cambió cuando Taylor y mi esposo comenzaron a hablar sobre el pasado de Scott. Nos alegra que haya nacido inteligente, a diferencia de nosotros, incluso fue a la Universidad Nacional. Evelyn. No sé. ¿Taylor de una universidad pública? No, no fuimos a la escuela secundaria. ¿Qué significa que ambos abandonaron la escuela? Evelyn preguntó, sorprendida de que tuviéramos que ayudar con el negocio familiar en lugar de ir a la escuela, aunque no es algo de lo que estar orgullosos. Supplementary sonrió ante su reacción. Siempre habíamos deseado estudiar como todos demás, pero estábamos orgullosos de nuestra familia y no resentíamos nuestras circunstancias. Es bastante impactante escuchar abandonos, ¿no es así? Sí, es un alivio que Scott no haya heredado la falta de inteligencia. ¿Qué quieres decir con tener desertores como suegros? Es hacer un bolso de seda con la oreja de Ou, dijo con una sonrisa. La habitación quedó silencio en un instante, mientras que no era algo de que presumir. Su flagrante falta de respeto hizo que Taylor y yo intercambiáramos miradas de incredulidad. Nos sorprendieron sus crueles palabras, pero ella no parecía molesta, incluso preguntó en broma: «Oh, ¿eso fue demasiado difícil para los que abandonaron la escuela?» Su sonrisa despreocupada nos dejó sin palabras. Tragamos nuestras palabras, eligiendo creer que no quería hacer daño. Sin embargo, el comportamiento de Evelyn no fue más que una mirada maliciosa. Nosotros, como suegros lamentables y sin educación, debe haber sido por la palabra abandono que pensaron que éramos suegros patéticos sin educación. Desde entonces ella comenzó a lanzarnos insultos en cada oportunidad con una actitud. Nunca imaginarías desde el principio. La primera impresión de que ustedes dos se casaron muy jóvenes, ¿no? Fue que como no había nada más que hacer. Eso no es cierto. Realmente nos conocimos y luego decidimos casarnos en una época en la que el amor libre era posible, pero aún así terminamos casándonos con un abandonar. Que solo puedes encontrar a alguien en el mismo nivel, ¿verdad? Evelyn, mientras sonreía y levantaba las comisuras de su boca, tenía coraje en cada palabra que pronunciaba. A pesar de las cosas terribles que dijo, ni Taylor ni yo pudimos comunicarnos con ella. Ella no escuchó. Siempre respondiendo con: «¿Sabes? Ni siquiera terminaste la escuela» frente a. Ella parecía usar una máscara, pero cuando él no estaba cerca ella se acercaba y decía lo que quería. De hecho, Evelyn es una brillante graduada de Harvard, pero su arrogancia era un claro recordatorio de que la educación y el carácter no necesariamente van de la mano, incluso cuando los preparativos de la boda avanzaban. La de Evelyn solo empeoró cuando vino, miraba la comida que preparé y decía burlonamente que un desertor puede cocinar, en otra ocasión.
Ella dijo que vivir en una casa tan bonita es un abandono escolar. Supongo que es por Scott, incluso dijo algo como que él estaba en deuda con Scott. No seas grosero con Evelyn. Casa fue comprada con los ingresos de papá. Scott es tan amable que debe haberlo hecho. Ayudó mucho, cierto. Scott trató de corregirla, pero ella solo nos miró con aire de suficiencia diciendo que no pretendía hacer ningún daño. Su mirada desdeñosa parecía llena de malicia y actuó como si lo que dije fuera simplemente que yo fuera una. No hay manera de que abandone la escuela. Podría ganar lo suficiente para construir una casa, eso es lo que también dicen mis amigos. Para colmo, Evelyn Spratt leyó rumores infundados acerca de que dependíamos de los ingresos de Scott y vivíamos una vida lujosa, lo cual fue desalentador. No pienses que solo porque me casé con Scott. Cuidar de ti, soy parte de su familia, no una carga como tú, eso es un alivio. No querríamos que alguien que pueda hablar tan cruel nos cuide, no sirve de nada fingir que lo sabes y no nos molestes más pensando que tú. Todavía estamos conectados con Scott a pesar de nuestra protesta. Evelyn parecía de que todavía confiábamos en Scott y seguía haciendo comentarios sarcásticos. Frustrada, solo pude suspirar en medio de todo esto. Evelyn hizo una solicitud inesperada. Quería que diéramos un discurso en la boda como es una especie de actuación. Has contribuido a los costos de la boda, así que te dejaré asistir a cambio. ¿Puedo pedirte un favor? Una sorpresa para Scott, así que manténlo en secreto. Un aviso tan corto es problemático. Lamento el descuido, pero ya está programado, así que no podemos cambiarlo. Un discurso bueno, supongo que está bien a pesar de mis dudas sobre sus intenciones. Acepté con resignación. Aceptamos su solicitud de un discurso de 10 minutos, aunque sospechamos algo. Ella no nos acosaría durante un discurso, pero tan pronto como acepté, Evelyn entrecerró los ojos, sonrió maliciosamente y dijo: genial, entonces por favor da tu discurso en francés mañana. ¿Francés? ¿Por qué diablos? Sorpresa. Le pregunté y ella me miró triunfalmente. Su expresión confirmó que Evelyn no tenía nada más que malicia. Hacia nosotros como. Mis amigos son todos élites duros. No quiero que me menosprecien porque mis suegros son desertores, pero solo porque sean élites no significa que tenga que estar en francés, ¿verdad? ¿Qué pasa con los demás invitados? Claro, el francés debe ser demasiado para un par de desertores como tú, poniendo excusas de lo vergonzosa que Evelyn. Su continuo sarcasmo nos obligó a arrinconarse y se fue después de decir que si asistirías será mejor que cumplas tu promesa. Miré a Taylor con una mirada preocupada, pero él simplemente sacudió la cabeza en silencio mientras yo pensaba qué hacer. Scott llamó a mamá. ¿Estás bien? ¿Todo está bien? Sí, estoy bien. ¿Por qué preguntas? Escuché que ustedes iban a animar la boda, así que pensé que tal vez había ido a molestarte otra vez. Scott sonó disculpándose. Parecía que llamó porque estaba preocupado por nosotros debido al comportamiento excesivo de Evelyn. Me pregunto si elegir a Evelyn como pareja fue un error. Nunca pensé que alguien pudiera cambiar tanto solo por su educación. Murmuró esto en voz baja, sonando derrotado. No podía permitir que nuestro orgulloso hijo, que nunca discriminó por educación y creció amablemente, se preocupara más. Taylor y yo intercambiamos miradas y asentimos. Estamos bien, no te preocupes por nosotros, estamos deseando que llegue él. Después de tranquilizar a Scott, comenzamos a preparar nuestro discurso decididos a darle a una muestra de su propia medicina. Nos dirigimos al lugar de la boda al día siguiente. El día de la boda pareció transcurrir sin problemas, excepto por los amigos de Evelyn que se burlaron de nosotros desde sus asientos. Incluso en el pasillo alguien chocó deliberadamente contra mí sin disculparse, probablemente influenciado por algo que dijo Evelyn. Segura de que Evelyn estaba preguntando algo sobre nosotros, ya que ni siquiera se disculpó y nos miró con una sonrisa burlona en su rostro mientras te dejaba, ¿vale? Bye Elite, sí. Estoy bien. Podía adivinar lo que les habían dicho, pero era impactante que las personas pudieran comportarse tan groseramente con alguien que acababan de conocer. Su carácter. Si era cuestionable. Si yo tuviera un bolso de seda en la oreja, deben ser pájaros del mismo plumaje. Suspirando me compuse, no les respondí esperando el momento adecuado para devolver el golpe. Ahora tengamos un discurso sorpresa de los padres del novio. La voz alegre del locutor nos impulsó a mirar hacia arriba. Scott nos miró sorprendido.
Su lado Evelyn luciendo muy tranquila. Licky se burló de nosotros. Un discurso en francés de Drapautelders perfecto para entretener. Cuando pasamos junto a Evelyn, ella susurró esto para que solo nosotros pudiéramos escuchar su sonrisa triunfal. Quería quitarle esa mirada de suficiencia de su rostro, pero me contuve y le quité el micrófono al locutor. Hondo antes de comenzar mi discurso. Primero déjeme contarle un poco sobre nosotros en el momento en que comencé. Los ojos de Evelyn se abrieron con sorpresa al borde de mi visión. Debí haber estado esperando con ansias un pobre discurso en francés entrecortado de un anciano que abandonó los estudios. Puede que no haya hablado con tanta. Como un hablante nativo, fue suficiente para decepcionarla. Taylor incluso sorprendió a todos al hablar no solo francés sino también japonés y chino al ver la cara de sorpresa de Evelyn. Sonreí con picardía. ¿Por qué puedes dar un discurso así? Es extraño para los que desertan, ¿no? No asumas que la educación resume todo acerca de una. Respondí en voz baja y luego continué mi discurso. Revelé en francés cómo a Evelyn no le gustaba nuestra formación académica. Como de repente nos pidió que habláramos francés el día anterior. Lo exigente que era al decir que deberíamos hacerlo ya que éramos. Asistiendo a la boda ventilé todos sus insultos y francés quería decir más pero. Quien perdió la compostura interrumpió el discurso terminándolo abruptamente. Aún así su comportamiento extraño causó revuelo entre los invitados y ver el rostro derrotado de Evelyn se sintió como suficiente venganza. Me lo siento por el problema pero ese fue. Un discurso sorpresa de los padres del novio. Gracias, no gracias. Esa fue una pronunciación impresionante. ¿Estudiaste el extranjero? No, me da vergüenza decir que solo fui a la escuela hasta la secundaria, aunque es cierto que dejé los estudios, fue para ayuda con el negocio familiar. Taylor también abandonó, pero al igual que yo, él ayudó a su familia y no solo cambió su empresa sino que la hizo crecer significativamente. Ahora es el ejecutivo. Taylor trabajó duro y ascendió desde la nada, incluso comenzó su propia empresa. Tenía el talento para adquirir los conocimientos necesarios a través del autoestudio, por lo que no poder asistir a la escuela era un problema menor para él. Taylor y yo nos conocimos a través del trabajo. Nos dimos cuenta de que teníamos antecedentes similares. Ayudó con el negocio de mi familia. Fue un gran benefactor. Realmente aprecio que ayudes a mi familia. No sé cómo agradecerte lo suficiente. Si quieres agradecerme trabajar conmigo, tener a alguien que comparte las mismas luchas es tranquilizador. Así que me casé con Taylor y trabajé en su empresa hasta que me jubilé, ya que su también hacía negocios internacionales. Taylor y yo podíamos hablar francés con fluidez. Me volví hacia Evelyn con una sonrisa y le dije que la que nos pidió que diéramos un discurso en francés en este maravilloso lugar fue la novia. Ella organizó esto para asegurarse de que nosotros, como desertores, no seamos ridiculizados por ella y su educación. Los amigos de Harvard Evelyn que habían solicitado el discurso en francés parecían incapaces de entenderlo bien y parecían preocupados. Probablemente no entendió el contenido de nuestro discurso anterior. Su arrebato anterior probablemente se debió a que no le gustaba hablar francés con fluidez, su hábito habitual. Saludó con una sonrisa y, para mi sorpresa, Evelyn le el saludo. Su sarcasmo habitual desapareció mientras permanecía en silencio mirando hacia abajo. Los invitados de Evelyn, a diferencia de ella, parecían haber entendido bien el discurso, sus sonrisas se desvanecieron rápidamente, incluso sus padres parecían iguales. El humor de celebración cambió y Evelyn parecía aterrorizada. Fue mirada por familiares que parecían incómodos como un león en una. Sus planes para atacarnos resultaron contraproducentes y todo salió bien. Mi esposo y yo intercambiamos sonrisas sin esperar que nuestro discurso tuviera tal efecto. Scott, sentado al lado de una pálida Evelyn, nos llamó la atención y sonrió dándonos un pulgar hacia arriba. Después, como era de esperar, Evelyn enfrentó severas críticas de sus familiares, especialmente de sus padres. Tenían tratos comerciales con la compañía de Taylor, y después de la ceremonia inclinaron la cabeza y nos informaron que tratamos de calmarlos mientras nos detenían cuando salíamos, obligando a Evelyn, todavía con su hermoso vestido, para inclinarse y disculparse. Nuestra hija fue terriblemente grosera. Lo sentimos mucho. Está bien incluso si su familia son personas separadas. No. Sobre esto.
No se suponía que fuera así. Bueno, por supuesto que tú. Nunca me escuchaste, eres tan feliz haciendo un bolso de seda con la oreja de Fu. Cuando le revelé esto frente a sus padres, ambos se pusieron rojos y miraron a Evelyn. El rostro de Evelyn se puso aún más pálido. Nos aseguraremos de que. A fondo, en casa. Reeducarla para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Está bien, ella se convirtió en parte de la familia de nuestro hijo, no de la nuestra, ya éramos considerados lazos rotos. Evelyn ante estas últimas palabras tenía lágrimas en los ojos, sus padres parecían bastante intimidantes, pero esa no era nuestra preocupación. Sus amigos que creían en los rumores infundados acerca de que éramos terribles desertores también cortaron lazos avergonzados por sus propios conceptos erróneos. ¿Por qué tengo que sufrir así? Si Scott me hubiera dicho que esto no habría sucedido. Te dije que tenía suficientes ingresos para construir una casa y no necesitaba ninguna ayuda. De hecho, incluso pagaron mi matrícula. Nunca escuché eso. Bueno, nunca escuchas nada. Dije con esa respuesta fría. Scott le dio la espalda a Evelyn, incluso el usualmente amable Scott había llegado a su límite y estaba considerando el divorcio a pesar de la reciente boda abandonada por familiares, amigos y Scott. Evelyn se quedó solo y desolado en el lugar de boda. Unos días después de la boda, Scott, todavía contemplando el divorcio, esperaba que Evelyn reflexionara sinceramente para que su matrimonio continuara. Por ahora abandonado por Scott, Evelyn como si estuviera transformado estaba trabajando diligentemente. Bid, ¿podrías por favor perdonar el pasado y volver a ser amigos otra vez? No creo que alguna vez estuvimos frente a Scott. Parecía arrepentida, pero hacia nosotros a menudo trataba de tranquilizarse disculpándose. Desafortunadamente no soy yo quien se lo permite fácilmente. Olvídalo. Fingí no darme cuenta de sus intenciones de reconciliarse con Scott y sus padres y la ignoré. ¿Quién fue el que dijo que consideráramos nuestros lazos cortados? Deja de fingir que eres Sil y solo ayúdame. Guardar rencor para siempre. ¿Qué tan malo puedes ser? ¿Entiendes? Tienes razón, al igual que tú, tratando de disfrutar el francés de Dropout Elders para entretenerte, frustrada por mi respuesta. Evelyn me miró fijamente. Su actitud impenitente realmente podría romper nuestros lazos. ¿De dónde viene ese orgullo en alguien que menosprecia a los demás y se niega? Para arrepentirnos recientemente, un pariente que había grabado la boda nos envió las imágenes y nos echamos a reír al ver la cara de sorpresa de la novia durante mi discurso. La escuela no es el único lugar para aprender. Tal vez yo también empiece a aprender algo nuevo. ¿Por qué no? Podría unirme a ustedes. En eso. Estudio.